Bueno, mis hermanos, buenos días a todos. Que el Señor los continúe bendiciendo. Continuamos con esta serie de predicaciones que estamos viendo en las 5 solas. Recuérdenme cuáles hemos visto. ¿Cuál fue la primera que vimos? Sola es solo la Escritura, solo la palabra de Dios. Solo solo Cristo. La tercera que vimos fue sola gracia. Hoy vamos a ver sola fe. Nosotros vivimos en un mundo donde el éxito está relacionado directamente con el desempeño. Tiene que ser, para ser reconocido como un buen profesional, tiene que desempeñarse perfectamente, muy bien. Para ser reconocido en sus relaciones personales, tiene que relacionarse con todo el mundo muy bien. Vivimos en un mundo donde el desempeño está directamente relacionado con el éxito y la aceptación. El problema es que podemos traer eso a nuestra relación con Dios. Podemos traer esa necesidad de desempeño y de éxito a cómo nos relacionamos con el Señor. Y pensar que la salvación se trata de lo mismo, de éxito y desempeño. Pero la Biblia nos presenta una realidad bastante diferente. La Biblia nos presenta la realidad de dos personas que estaban orando en el templo al mismo tiempo. Uno que parece que tenía todos los méritos para ser reconocido delante de Dios. Dios, te doy gracias porque yo diezmo de todo lo que hay, de todo lo que tengo, porque yo no soy como ese publicano, decía un fariseo. Y otra persona, un recaudador de impuestos, un publicano, que simplemente ora y dice: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y dice el pasaje que de los dos, uno se fue justificado a su casa y el otro no. Y adivinen cuál se fue justificado. El publicano. Entonces la Biblia nos da una realidad bastante diferente con respecto a lo que es la vida cristiana y particularmente con lo que es la salvación. No se trata de la perfección del desempeño. Se trata de quién estamos confiando. De eso se trata. Ahora, quiero aclarar varias cosas con respecto a este sermón antes de empezar. La primera, yo aquí voy a hablar de uno de los beneficios de la salvación, que es la justificación relacionada con la fe. Mi tema de hoy no es la santificación, mi tema de hoy no es el nuevo nacimiento, es la justificación. Estemos claros en eso. Esos son temas para otra enseñanza, otro sermón. Hoy estamos hablando de cómo somos presentados como o declarados inocentes, justificados delante de Dios. Ese es mi tema hoy. Eso es lo primero. Primera aclaración. La justificación, por supuesto, tiene consecuencias. Y de eso estaremos hablando más adelante. Este sermón es temático, igual a los demás que hemos visto. Eso significa que estaré partiendo de un texto, pero que estaremos viendo otros textos que apoyan la doctrina, el tema que estoy explicando. Leamos nuevamente Romanos 3, versos 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26, el texto que estuvimos leyendo de segundo. Dice la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Nuestro sermón se llama, como les decía, sola fe.
justificados solo por la fe. Y tiene 4 puntos, como los pueden ver en el boletín. Justicia a través de la fe, Cristo como el objeto o como donde debemos poner nuestra fe. Solo la fe excluye la jactancia, y paz solo mediante la fe. Esos van a ser los 4 puntos del mensaje de hoy. Hagamos una breve oración antes de desarrollarlos. Señor, en esta mañana te pedimos, ilumínanos, Señor, para entender tu palabra, pero también danos la humildad para entenderla, para recibirla, Señor. Pero por encima de todo eso, aplícala, Señor, a cada uno. Aplica la palabra. Trae profunda convicción en nuestros corazones de lo que estamos hablando. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bien. La escuela dominical y el sermón tal vez no encajaron como hubiese querido. Lo ideal hubiese sido que los 2 temas hubiesen sido vistos el mismo día. Pero la escuela dominical sí nos sirve de apoyo para llegar al punto de hoy. Recuerden lo que hemos visto, lo que vimos en la escuela dominical acerca de la realidad espiritual de la humanidad sin Cristo. Recuerden lo que vimos. Pablo al final, en el comienzo del capítulo 3, deja sin excusa a los judíos, quienes creían que por tener la ley, que por tener los oráculos de Dios, tenían que ser salvados por Dios, como si Dios tuviese una obligación con ellos. La conclusión la que nos lleva Pablo es que ni los judíos ni los no judíos, todo el resto de la humanidad, tenía algo de que jactarse delante de Dios, porque a fin de cuentas, cuando él hace la radiografía que leímos desde el versículo 10 hasta el versículo 19, cuando Pablo hace esa radiografía de lo que es el ser humano, todos quedamos allí sin excusas. Dice que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice que todos estamos allí incluidos. La humanidad sin Dios, sin Cristo, está allí incluida. Y cuando uno ve esa radiografía, por supuesto, la pregunta que se hubiesen hecho los romanos en aquel tiempo y que nos haríamos nosotros es, ¿y entonces quién se salva? Entonces, ¿cómo nos salvamos? Si no hay justo ni a un uno, ¿quién se salva? ¿Cómo salimos de semejante problema? Pero, precisamente, allí es donde brilla el Evangelio. Porque si usted está pensando, hermano, entonces nadie se puede salvar por su propia cuenta, exactamente eso es lo que estamos diciendo. Nadie se salva por su propia cuenta. Allí es donde brilla la gloria del Evangelio. Y brilla el tema que vamos a ver hoy, sola fe. Recuerden lo que dice Romanos 3, versos 21 al 22. Lo leo una vez más. Pero ahora, aparte de la ley, recuerden que Pablo en su exposición había colocado a todos bajo la ley. Y recordarán el ejemplo del policía que ponía Fernando. Todos están bajo la ley. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas, es decir, por toda la Escritura. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Lo decíamos de otra manera en Efesios 2, versículos 8 al 9, el otro pasaje que vimos hace 2 domingos. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y decía Pablo en Filipenses 3, verso 9, ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la
fe. He mencionado 3 pasajes diferentes que hablan de lo mismo. El punto que se repite varias veces en el Nuevo Testamento es que Dios en su misericordia proporciona una manera para que seamos declarados justos en el tribunal de Dios. Y en todo pasaje, Pablo destaca lo mismo. Por la ley, por el cumplimiento de la ley, nadie se justifica. Nadie obtiene una absolución que diga inocente. Por el cumplimiento de la ley. Te dirán, ¿cuál ley? La ley que se resume en el amor a Dios y amor al prójimo como a nosotros mismos, que se expresó en 2 tablas de la ley llamadas los 10 mandamientos y que se desarrolla en la Biblia a través de diferentes ordenanzas y mandamientos que encontramos. Todo eso que compone la ley en la Escritura, lo que Dios ordena, lo que Dios pide. Lo que Pablo está diciendo es, nadie se justifica cumpliendo perfectamente la ley. Porque nacemos en pecado y cometemos pecado. Es la realidad. Pero hay una manera. Por la fe en Cristo. Hay una forma. Y si usted se pregunta, ¿qué es eso de justificación? ¿Qué significa ese término? Bueno, yo lo voy a poner en términos del mundo antiguo, lo voy a relacionar con un juzgado de hoy para entenderlo. En un juzgado de hoy, un juez puede dictar 2 tipos de sentencia. Digamos, usted va siendo acusado de que infringió el límite de velocidad, pongamos el ejemplo, y lo llevaron hasta un juzgado. El juez puede decir, usted es inocente o usted es culpable. Esas son las 2 sentencias que se pueden dar. Inocente o culpable. En el mundo antiguo diríamos, usted es condenado o usted es justificado. Inocente, culpable, justificado, condenado. Ser justificado delante de Dios es básicamente ser declarado inocente, justo. Ojo con esto. ¿Qué te hace? Si tú vas al juzgado y te declaran culpable, ¿es el juez el que te hace culpable? No. ¿Qué te hace culpable? Lo que hiciste, ¿verdad? Lo que hiciste es lo que te hace culpable. Eso mismo pasa con la justificación. Lo que te hace justificado no es tu propia justicia. Es la declaración que Dios da sobre ti. Eso es lo que te justifica. La declaración que Dios hace sobre ti. Y lo que está diciendo Pablo en este pasaje es que somos justificados no por una justicia que hay en nosotros, porque aquí está diciendo muy claramente, no es por la ley, eres justificado por la fe en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Justificado por la fe en Jesucristo. Entonces la fe aquí aparece como un elemento fundamental para la fe cristiana. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que con eso ya ese versículo comienza a sonar un poquito diferente en su cabeza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para que Dios agrade, hermano, yo quiero que piensen esto. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué dijo el Padre acerca de su Hijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Hermanos, para que Dios diga de nosotros, eres un hijo amado, un hijo adoptivo amado para mí, Él tiene que agradarse de mí solamente viéndome de la misma manera que ve a su propio Hijo Jesucristo. ¿Cómo ocurre eso?
Nos dice la Escritura, por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Hermano mío, o hermana mía, si usted ha estado pensando hasta ahora que Dios se agrada de usted por su perfecta justicia y obediencia, le digo, su justicia y obediencia no es perfecta. Y Dios no se agrada de usted por usted. Él se agrada de usted por Cristo. Porque ha puesto su confianza en la justicia de Cristo. En la justicia del Señor Jesucristo. Eso no significa que no creamos en otras cosas que creemos acerca de Cristo. Nosotros creemos en Cristo, que en sus grandes enseñanzas, creemos que es el gran maestro por excelencia. Creemos de Cristo, igualmente, que ha hecho y hace cosas maravillosas. Pero estamos hablando estrictamente de presentarse delante de Dios. Y para presentarse delante de Dios se requieren dos cosas. Primero, llegar al reconocimiento, al punto en que somos conscientes en que nosotros no tenemos la justicia necesaria para ser salvos. Esta es la primera parte fundamental del Evangelio. Porque hasta que una persona no llega a ese punto de soy un terrible pecador que merezco la condenación y no hay nada que yo tenga que pueda salvarme, no va a recurrir a decir necesito un Salvador. Esa es la razón por la que todo ser humano necesita a Cristo. Hermanos míos, a las personas no se les debe engañar diciéndolos, ven a Cristo para que resuelva tus problemas. Yo le aseguro que en 2 semanas esa persona puede resolver sus problemas por su propia cuenta. Ven a Cristo para que te sane, hermano. Con lo avanzada que está la tecnología, la pueden sanar. La razón por la que las personas deben ser llamadas a venir a Cristo es porque cada segundo que pasa, cada día que pasa sin Cristo es en el camino de la condenación. Esa es la razón. Solo hay 2 posiciones delante de Dios. O estás justificado o estás condenado. Y la única manera de estar justificado, ser declarado inocente, es a través de Cristo. No hay otra. No es por obras de la ley. Lo dijimos aquí, por las obras de la ley nadie será justificado. Porque nadie puede. Hermanos, le voy a poner el ejemplo, tal vez el ejemplo más escandaloso de toda la Escritura. Bueno, yo creo que se le acerca el de Pablo. Pero creo que el ejemplo más escandaloso de toda la Escritura es el del ladrón en la cruz. Este ladrón que estaba crucificado al lado de Cristo, toda la vida fue un ladrón. Toda la vida quebrantó las leyes de Dios y de los hombres. Toda la vida blasfemó de Dios, si es preciso. Toda la vida vivió como le dio la gana, como decimos nosotros. Pero en ese momento que ese hombre estaba a punto de morir, agonizando, le dice al Señor: cuando vengas en la gloria de tu reino, acuérdate de mí. Esa sola frase la podríamos descomponer y hacer un sermón completo, porque estaba reconociendo que Jesús iba a morir, que iba a resucitar, que iba a volver. Estaba creyendo un montón de cosas a ese ladrón en ese momento. Y Jesús le dice, hermano, le dice: mira, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo el ladrón? ¿Tuvo tiempo de pertenecer a una iglesia? ¿Tuvo tiempo de bautizarse? ¿Tuvo tiempo de desarrollar algunos dones? No hizo nada. Creer y confesar lo que creyó. Dijo lo que creía. Ya. Y reprendió al otro, por cierto.
que andaba blasfemando. Eso fue todo lo que hizo, creer en Cristo. Y Cristo le aseguró, mira, vas a estar conmigo hoy en el paraíso. No hay ejemplo más escandaloso acerca de la justificación que ese. No hay otro. La salvación de Pablo era el otro que tenía en mente. Fariseo legalista, perseguidor de la iglesia, apoyó la muerte de muchos cristianos. Y el Señor Jesús simplemente lo encuentra por el camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y no le dijo ni reforma tu vida, ni hazte mejor, simplemente le dijo, ¿sabes una cosa? Vas a predicar mi nombre. Lo perdonó en ese momento. Y la vida de Pablo cambió. Ahora, un ejemplo contrario, piensen en Judas. Judas fue de los 12. Judas tuvo dones que desarrolló. Imagínense que cuando fue en esa primera comisión que fueron los 72, imagínense a Judas predicando, sanando, orando, echando fuera demonios. Imagínense todo lo que Judas hizo. Era el tesorero, además de todo. Pero ¿de qué le sirvieron esos tres años y medio con Jesús? Y gozar de todos esos privilegios. De nada. De nada. El milagro de la justificación, hermanos, viene sencillamente de la fe en Cristo Jesús. Y es un cambio radical de condenado a justificado. Es un cambio radical de posición delante de Dios. Radical. Esta es una doctrina que causa tropiezo, claro. Porque siempre queremos incluir algo en las obras humanas. Y por eso les decía al principio, este no es un sermón acerca del nuevo nacimiento, este no es un sermón acerca de la santificación. Miren, el problema que había dentro de la iglesia en el tiempo de la Reforma era revolver las doctrinas. Porque Roma revolvía justificación con santificación. Entonces decía básicamente, para ser justificado, tienes que vivir una vida de buenas obras y de fe. Revolvía una cosa con la otra. Y la persona al final de cuentas nunca tenía la certeza de si era justificada o no. Y ahí vino todo el tema de la venta de indulgencia, bueno, todo lo que se conoce de la historia. La Escritura es muy clara en cuanto a lo que la justificación es y lo que la santificación es. Y con respecto a la justificación es muy clara que somos justificados solo por la fe en Cristo Jesús. Ahora, el segundo punto. Pablo es aún más específico en este pasaje acerca de lo que debemos creer acerca de Cristo. Dicen los versículos 24 y 25. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Está diciéndonos algo bien específico acerca de Cristo. ¿Su qué? Sacrificio. Sacrificio. Nos está diciendo que en el centro de la justificación está la fe en Cristo, pero la fe especialmente en el sacrificio de Cristo está allí en el centro. La fe que salva no es una creencia vaga en Cristo, ni mucho menos es lo que, por cierto, dice hoy en día la Iglesia Católica Romana, de que cualquiera que cree en algún tipo de Dios tiene algo de la justicia de Cristo.
ni mucho menos eso, por cierto. La Escritura es bien clara en que la fe que salva es una fe puesta en Cristo y su obra expiatoria o propiciatoria, como dice aquí el texto. No es suficiente con que Cristo sea un buen maestro de moral, como creen los psicólogos, como creen las personas del mundo. No es suficiente con creer con que Cristo es un buen profeta o un gran profeta, como dicen los musulmanes. No es suficiente. La cruz es piedra de tropiezo y roca de escándalo, como diría Pablo, precisamente porque es la parte difícil de creer. Es la parte difícil de creer. Que por el sacrificio de Cristo Jesús somos contados como justos. Esa es la parte difícil de creer. Esa es la parte difícil. El objeto correcto es el sacrificio del Señor. Ahora, Pablo utiliza aquí una frase, una palabrita que nos ayuda a entender por qué es tan importante la obra de la cruz. La palabra es propiciación. Propiciación. ¿Qué es la propiciación? ¿O qué era exactamente el propiciatorio en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, en el templo, recuerden ustedes, habían 3 lugares. Estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un arca, el arca del pacto. En el arca del pacto estaba dentro las tablas de la ley y la vara de Aarón. Encima del arca había una tapa que tenía 2 ángeles mirando con la cabeza abajo, que tenía con las alas cruzadas. Esa tapa se llamaba propiciatorio. Esa es la idea que Pablo tiene aquí. Entonces, ¿qué era lo que se hacía en el Antiguo Testamento año tras año? El sumo sacerdote sacrificaba un animal y rociaba la sangre del animal sobre el propiciatorio. ¿Eso qué significaba? Que la ley que estaba dentro del arca ya no miraba al pueblo pecador, miraba la sangre que caía. Es decir, el juicio que se merece el pueblo, mira cómo se enseñaba con plastilina en el Antiguo Testamento, el juicio que se merecía el pueblo no lo recibía el pueblo, lo recibía el sacrificio, el sustituto. Esa es la imagen que Pablo nos está trayendo con respecto a Cristo. Cristo es propiciación para nosotros. Es decir, el juicio que nosotros merecemos por haber incumplido, por haber violado toda la ley de Dios, no lo recibimos nosotros, lo recibe Cristo. Lo recibe Cristo. Cristo en su muerte satisface las demandas de justicia. Y lo hace doble. Uno, porque Él recibe el castigo en vez de nosotros. Y segundo, porque Él jamás violó la ley. Él jamás incumplió la ley. Él vivió como ser humano sin pecado. Era cordero blanco perfecto. Es porque vive. Es cordero blanco y perfecto que se entregó por nuestros pecados. De manera que Cristo es el sacrificio perfecto que lleva nuestro juicio y que cumple con nuestra justicia, con la justicia que nosotros no cumplimos. Entonces, es por la fe en ese sacrificio, en ese cordero que jamás pecó, que somos justificados. Es por la fe en Él. Por eso yo les decía, mis hermanos, no hay salvación hasta que no hayan 2 cosas. Hasta que no haya un reconocimiento profundo de la culpa que tenemos como pecadores. Y hasta que no reconozcamos que el único que nos puede salvar es Cristo Jesús. No hay otra manera. Segunda de Corintios 5, verso 21 lo dice así: al que no conoció pecado,
lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Pablo mismo lo dice al final del texto, final del capítulo 3, versos 27 y 28. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y Efesios 2, verso 9, que lo vimos, decía, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la justificación nos deja sin jactancia. Nos deja sin razón alguna para gloriarnos, para creernos algo delante de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. No hay razón para creer que tenemos grandes logros delante de Dios. Porque no tenemos nada. Lo necesario lo ha hecho Cristo. Nuestra salvación, nuestra justificación es enteramente obra de la gracia de Dios. La verdadera fe no te lleva como el fariseo de la parábola. Te lleva como el publicano. Allí te lleva. A ese punto te lleva. Porque entiendes que no tienes nada de qué jactarte delante de Dios. La humildad es la respuesta natural a la justificación por la fe. Es la respuesta natural. Es la respuesta natural incluso ante el mundo incrédulo. No hay nada más contradictorio, diría yo, que ver un cristiano soberbio ante el incrédulo. ¿Qué tenemos nosotros? En nosotros. ¿Qué tenemos? Si todo lo hemos recibido de gracia. Como alguien dijo, nosotros no somos nada más que mendigos que saben dónde se consigue el pan. Eso somos nosotros. No tenemos nada de qué gloriarnos ante el incrédulo. No somos mejores. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido como un regalo de parte de Dios, al darnos a su Hijo Jesucristo. Esta doctrina, lo primero que debería hacer en nosotros es producir humildad de corazón. Reconocer que no tenemos nada de qué jactarnos. Nada. Pero esta doctrina también produce paz, que es el cuarto punto. Paz mediante la fe. En Romanos 5, 1, 2 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y no gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es el segundo resultado? Primero, humildad. Segundo, paz. Produce paz. Hermanos, todo el mundo quiere paz. Todo el mundo quiere sentir paz. La psicología promete paz. Las religiones orientales prometen paz. Los animistas, los brujos prometen que si te hacen una limpia vas a sentir paz. Todo el mundo promete paz. Y hay algo de fondo en esto. Y es que todo el mundo necesita sentir paz porque todo el mundo sabe que hay un conflicto dentro de ellos. Por eso es que hay esa necesidad de paz. Porque todo el mundo sabe que hay un conflicto en nosotros. Ahora, la razón es que nadie quiere reconocer que el conflicto que hay dentro del ser humano se debe por su enemistad con Dios. Eso es lo que nadie quiere reconocer. Porque es un conflicto que viene por las pasiones que hay en nosotros, es un conflicto que viene a causa del pecado, a causa de una conciencia que acusa, a causa de contiendas con los demás. Todo el mundo quiere sentir paz, pero sin resolver el conflicto. Pero lo que dice el Evangelio es, por la justificación, teniendo paz con Dios, por la justificación,
tienes paz con Dios. Se acaba la guerra, se acaba el conflicto con Dios por la justificación. Y esa paz se le puede llevar a otros. La paz que ofrece el Evangelio es la paz que verdaderamente puede resolver el conflicto que hay dentro de los seres humanos. Y eso solo se logra por la justificación que viene por medio de la fe. Le pongo un ejemplo para ilustrar todo esto. Saque una cuenta de cuánto debe. No me diga. Solo saque una cuenta mental de cuánto está debiendo en este momento. No me diga nada, no me diga nada. Mire, hermano, usted puede intentar no pensar en sus deudas para sentirse tranquilo. Usted puede pensar en irse a otro lugar para huir de las deudas, pero igual las deudas van a ir con usted. O usted puede hacer como hacía una vecina mía en Cartagena, en mi ciudad, que se vivía escondiendo a los cobradores. Usted puede hacer todo eso, pero las deudas están allí. Lo mismo pasa con el ser humano sin Cristo. El ser humano sin Cristo busca de todas las maneras posibles evadir el problema. Entonces está la rumba, está el alcohol, sumergirse en el trabajo o enfocarse demasiado a la familia sin pensar en Dios. Pero al final el conflicto sigue allí. La buena noticia del Evangelio es que Dios no es como el cobrador de la deuda. Dios te dice, yo te proveo aquí el pago. Tú me debes, yo te proveo el pago. El pago es mi hijo. Dios le promete al pecador que le da la paz. Y le da el medio, la forma de darle la paz, que es obteniendo la justicia de Dios por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Mis hermanos, ¿cómo respondemos a esta doctrina de la sola fe? Con fe. No es otra forma de responder. Con fe, creyéndolo, confiando en que solo en Cristo y su perfecta justicia somos salvos, somos justificados. De que no hay otra manera de ser justificado delante de Dios. Si usted ya entendía esta doctrina, gloria a Dios, su fe es fortalecida. Si usted la está entendiendo hasta el día de hoy, yo le digo, quítese el peso que a veces está encima de nosotros por andar presionado por las obras. Y piense en la justicia que Dios le ha dado por medio de Cristo. Por una o por otra manera, esta es una noticia gloriosa del Evangelio. Justicia de parte de Dios por la fe solo en Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias por darnos esa justicia que viene por medio de la fe, esa justicia que trae humildad y paz. Nosotros te pedimos, Señor, que podamos responder con corazones alegres, con conciencias en paz contigo, en paz con los demás. Señor, y que en nosotros haya todos los días, cada día, una actitud más y más como la del publicano. Gracias, Señor, por tu perdón. Sé propicio a mi pecador. Y que nos regocijemos y nos alegremos en la nueva posición que tenemos ahora, como inocentes, como justificados delante de Dios. Te lo rogamos, Señor. Amén.